buenas tardes a todos y gracias por aguantar aquí hasta el final. Y nada, para terminar ya con esta última presentación, mi intención es abordar el amplísimo tema de la teledetección como una herramienta también de apoyo para la agricultura de regadío. No somos especialistas, ni yo mucho menos en este tema, pero vamos a intentar abordar un poco este tema contrastando la tecnología y lo que nos están ofreciendo cada vez más las empresas, con aportaciones muy interesantes, con el fin de ver si lo que estamos viendo, esos datos de teledetección, se corresponden con lo que nosotros terminamos evaluando en campo. Así que ya de antemano pido disculpas si digo alguna burrada, porque ya, como digo, no somos especialistas, pero le estamos poniendo muchas ganas. Bueno, pues como digo, en este caso lo que vamos a abordar sobre el cultivo del olivo y concretamente en una explotación comercial de olivar superintensivo. Veamos primero un poco a grandes rasgos en qué consiste la teledetección. Bien, pues así como una definición que es bastante genérica, podemos tener en cuenta que es una herramienta que nos permite obtener información acerca de objetos, pero a distancia. Hasta ahora mis compañeros todos han tratado de equipos que estaban o sobre la planta, sobre el suelo, siempre en contacto. En este caso lo que vamos a obtener es una información, pero a distancia. Y para ello necesitamos básicamente tres elementos. Por un lado, una plataforma que nos permite sostener el instrumento. Esta plataforma habitualmente es un satélite, un dron. Un objeto que observar, nuestra parcela, y un sensor que nos va a aportar distintos datos. Otro elemento es el flujo de información, básicamente la información que se transmite entre el objeto observado y el observador. Es lo que llamamos la radiación electromagnética. Tenemos ahí un pequeñito esquema de tipo de información, que es el espectro electromagnético, con distintas longitudes de onda. El rango más conocido pues, es el correspondiente al visible, es lo que nos ofrecen nuestros ojos. Pero los sensores van más allá y nos pueden ofrecer bandas como puede ser la zona del infrarrojo, que como veremos es la que nos va a ofrecer muchísima información. Bien, pues para entender exactamente qué nos ofrece la teledetección, lo que tenemos que averiguar es cómo se comporta este espectro electromagnético sobre la vegetación. Cuando nosotros tenemos, quizá lo he simplificado con una hoja, pero una vegetación que recibe una serie de bandas del espectro electromagnético, principalmente el rojo, el verde, el azul y el infrarrojo, la vegetación absorbe parte y otra la refleja. Concretamente absorbe el azul y el rojo y refleja la banda del verde y mucha cantidad de infrarrojo. Refleja el verde y por eso lo vemos de ese color en el visible y, como digo, el infrarrojo. Veamos un ejemplo así para entender un poco más de qué va este asunto. Nosotros cuando visualizamos una zona verde, en este caso tenemos aquí como una imagen ortofoto en la que vemos pues, una zona que parece un campo de fútbol, un campo a lo mejor por bajo que parece de tenis o similar y un arbolado. Bueno, pues nuestros ojos nos están ofreciendo una información en un rango de colores verdes en la que podemos decir que aparentemente esa vegetación está bien. Pero si pasamos esa imagen por los ojos de un sensor, y en este caso lo leemos a través del infrarrojo, ya vemos que tenemos más variaciones. Empezamos a observar un color rojo brillante que ya no es homogéneo, tenemos diferentes iluminaciones. Y hay una diferencia fundamental. Si nos fijamos, ese campo que habíamos visto como de tenis, ese rectangular que era verde a nuestros ojos y parecía que estaba bien, aquí es completamente negro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que vemos en la pantalla. Este es césped artificial. Por lo tanto, lo que nos decían nuestros ojos no era tan fidedigno como lo que nos está ofreciendo el sensor a través del análisis de la información del infrarrojo. Y esta va a ser la clave para obtener bastante información de la teledetección. Un poco más podemos abordar el tema de la teledetección. Una vez ubicados ya los conceptos de bandas y reflectancias, vamos a ver qué herramientas nos pueden proporcionar la detección para analizar el estado de nuestros cultivos. La primera sería la termografía, que lo que nos permite es conocer la temperatura del cultivo midiendo la radiación infrarroja. Bien, es un concepto en realidad bastante sencillo, aunque nos sea un poco un ejemplo absurdo, siempre me gusta pensar cuando trato la termografía que es algo que nos pasa también a nosotros.
Quiero decir, pensemos que nos ocurriría a nosotros cuando nos sueltan en medio del campo, en pleno verano, sin una gota de agua. Más o menos como cuando Edu mide potencial en tallo, pues en esas condiciones. ¿Qué nos pasa? Que nos deshidratamos, perdemos la capacidad de refrigerarnos, nos sudamos porque no tenemos suficiente hidratación y comenzamos a, digámoslo así, recalentarnos. Bien, pues a las plantas les ocurre lo mismo. En el momento que tengamos una situación de estrés hídrico, pierden las plantas la capacidad de transpirar y por lo tanto aumenta la temperatura de su follaje. Esta temperatura es la que podemos medir y lo haremos a través de la radiación infrarroja. En este caso, los sensores, como digo, podrían estar ubicados en diferentes plataformas, como un simple termómetro, unas cámaras que tenemos también que van acopladas incluso al teléfono móvil, o ya pasar a sensores ubicados en drones. Esta temperatura la podríamos evaluar directamente o a través de indicadores. Uno muy clásico es el índice de estrés hídrico del cultivo, en inglés el Crop Water Stress Index, que lo que nos hace es relacionar la temperatura del cultivo con la máxima y la mínima que tendría ese cultivo en condiciones o de estrés máximo o de un riego completo. Lo que se hace es utilizar valores de disparo, es decir, en qué punto deberíamos retomar un riego, aproximadamente de 0,25. Eso sí, es una técnica que es algo farragosa en el sentido de que necesitaríamos árboles sobreregados e infrarregados o algún esquema alternativo para poder tener esa temperatura máxima y mínima de cultivo. Otro de las herramientas que podemos utilizar son los índices de vegetación. Esto ya es un cajón desastre en el que hay una cantidad de valores que lo que nos hacen es relacionar la diferente información que nos ofrecen las bandas del espectro electromagnético. En este caso hemos querido destacar el NDVI, el índice normalizado de vegetación, porque nos permite medir el vigor de las plantas, es decir, como si fuera un sinónimo de salud, a partir de sensores multiespectrales. Vamos a ver un poco este índice de qué va. Pues en este caso el NDVI lo que hace es relacionar las bandas del rojo y del infrarrojo cercano. Como he comentado antes, con el dibujito este que había de la hoja, donde llegaban las diferentes bandas del espectro electromagnético, ¿qué pasaba? La del rojo, como se ve aquí en la pantalla, en la gráfica, era absorbida en gran parte por la vegetación sana y el infrarrojo cercano se reflejaba. Por lo tanto, la relación que hay entre la absorción del rojo y la reflexión del infrarrojo cercano es el que nos va a dar el estado, el diagnóstico de cómo se encuentra la planta. El índice fluctúa de -1 en plantas que están muertas o que no es vegetación, hasta valores de 1 positivo en plantas ya muy sanas y en condiciones óptimas. Bien, y ya digo que hay una cantidad de índices, pero estos serían como los más habituales. Pero para obtener estos índices lo que tendremos que hacer inicialmente es adquirir estos datos. Tenemos varias opciones. Yo planteo dos muy extremas y una intermedia que sería, al menos desde mi punto de vista, la más sensata. La perspectiva cara, que nos daría una alta resolución, sería comprar un dron, comprar una cámara térmica, una multiespectral, sacarse el certificado de piloto, volar y luego obtener un programa para coser las imágenes de los sensores. La perspectiva barata, con una baja resolución, sería descargar las imágenes de satélite, por ejemplo de Sentinel-2, son gratuitas. Descargar un software también de GIS, que también puede ser gratuito, y estudiarnos todos los tutoriales que encontráramos de YouTube para poder hacer una interpretación. Aquí gratuito ya, según cómo valoremos nuestras horas de dedicación al trabajo. Entonces, algo intermedio, como digo, sería pues contratar a una empresa especializada que nos vuele, nos dé ya estos mapas procesados y podamos interpretar esta información. Y también suelen hacerlo, obviamente, con una alta resolución, porque habitualmente lo que se hace es obtener esta información utilizando de plataforma los drones. Y bien, una vez así introducido un poco la teledetección, unas pautas muy generales, nos metemos de lleno ya en lo que es el ensayo que comentaba al principio de Olivar.
Este ensayo se realizó en una parcela comercial de Arbequina, ubicada en Villena, es un municipio de Alicante, en una plantación de 13 años de edad. En este caso, el marco de plantación, como es súper intensivo, es de 4 por 1,5 metros, con lo que hacía unos 1.700 árboles por hectárea. Y el estudio se desarrolló durante 6 años, desde el 2014 hasta el 2019. Se planteó un objetivo doble. Por un lado, el manejo de dotaciones por debajo de los requerimientos teóricos en base a dar respuesta a un posible escenario de escasez y además contrastar información que nos proporcionaba la teledetección. En este caso, la variable de estudio fue la dosis de riego, estudiándose 4 tratamientos de riego deficitario controlado. Bueno, 3, un control y 3 riegos deficitarios, que se aportaban en torno a lo que vemos en pantalla, 4.500, 3.500, 2.500 y 1.500 metros cúbicos por hectárea y año. Bien, ¿y exactamente qué fue lo que valoramos? Pues la producción de aceite y aceituna, el desarrollo vegetativo, que lo hicimos a través principalmente de la medida de la sección de tronco, y 2 parámetros derivados de la teledetección, el NDVI y la temperatura de copa. Veamos pues con un poquito más de detalle lo que son los tratamientos de riego. En este caso, como podemos ver en la parte izquierda de la presentación, tenemos un esquema de aportaciones hídricas que se ha ido clasificando por las fases de desarrollo del fruto. Tenemos el tratamiento control, que se riega siempre al 100%, y luego un tratamiento que es el primer deficitario, el de 3.500, que se plantea con una restricción durante la fase 2 de desarrollo de fruto, con un riego al 40% de la transpiración de cultivo. Por su parte, el tratamiento de 2.500 metros cúbicos es análogo al anterior, pero en este caso se añade otra reducción desde poda, más o menos en febrero, hasta final de la fase 1 de crecimiento del fruto, regándose en este caso ese periodo al 50%. Y por último, un tratamiento de mayor estrés, un 1.500, que tiene reducciones durante toda la campaña, que van desde el 60 al 25% de la transpiración de cultivo. Los volúmenes medios aplicados son los que aparecen en la parte derecha. Esos planteamientos iniciales al final acabaron siendo en aportaciones de 4.400 metros cúbicos, 3.450, 2.360 y 1.610 metros cúbicos. Bien, pues, ¿qué es lo que vimos? Voy a mostrar primero los principales resultados agronómicos y luego le meteremos ya mano a la teledetección. Bien, pues en este caso lo que vemos en primer lugar es que la dotación de riego tiene un efecto proporcional a la producción de aceite. Más riego, la producción de aceite no, de aceituna. Más riego, más producción de aceituna. En cambio, la producción de aceite sí que muestra una tendencia diferente. Lo que hace es mostrar un claro ejemplo de lo que es la ley de los rendimientos decrecientes. Quiero decir, tenemos un punto en el que ampliamos, vamos aumentando las dotaciones y va aumentando la producción de aceite hasta que llegamos a un máximo en torno a los 3.500, 4.000 milímetros. A partir de ahí ya se estabiliza e incluso pierde un poco respecto a dotaciones inferiores. Como digo, este máximo se alcanza en torno a dotaciones de 3.500, 4.000 metros cúbicos por hectárea. Y el desarrollo vegetativo es otro de los beneficiados del riego deficitario en este caso, al menos de la aplicación de dotaciones por debajo del teórico. Vemos que con dotaciones en torno a 1.500, 3.500 se produce un incremento lineal de, en este caso, el crecimiento transversal del tronco, el desarrollo vegetativo, que pasa a ser exponencial a partir de dotaciones de 3.500. Por lo tanto, aunque no tuviéramos la necesidad de aplicar un riego deficitario, porque no tenemos un escenario de escasez, puede ser muy interesante aplicar restricciones durante la fase 2 del desarrollo del fruto, tal y como se ha hecho en el tratamiento de 3.500. Bien, respecto al uso de la teledetección, lo que hicimos fue obtener imágenes a través de una plataforma drone y obteniendo 2 resultados principales, como he dicho, NDVI y temperatura. Esta captura de imágenes se realizó en colaboración con la empresa Asdrone, que nos estuvieron proporcionando todo el soporte, y hemos podido ver cosas pues, bastante alentadoras. Por un lado, vemos que conforme
tenemos valores de dotaciones inferiores, el NDVI baja, es decir, obtenemos un menor vigor. Aunque no se termina de ver muy bien en la imagen, no se aprecia muy bien, sí que podemos observar una intensidad superior de colores azules, significan valores de NDVI más altos, en el tratamiento de 4500, que es el control, y va disminuyendo conforme reducimos la dotación. Estos valores de NDVI se han correlacionado bastante bien con resultados productivos y con el estado hídrico del cultivo. Básicamente lo que hemos hecho es corroborar que a menor vigor las plantas, a menor dotación han tenido un menor vigor, es decir, un menor NDVI. Y también, por un lado, vemos que conforme también reducimos las dotaciones, tenemos un mayor estrés. Por lo tanto, el NDVI también ha estado relacionado. Bien, y estas tendencias también pues, se confirmaron cuando hicimos el análisis de la temperatura de la vegetación. A mayores restricciones, obtuvimos una mayor temperatura del cultivo. Y como he comentado antes, es el efecto de disminuir la transpiración porque tenemos una menor dotación, menor agua disponible en el suelo, ha hecho que el efecto refrigerante sea menor y se alcance una temperatura bastante mayor que ha podido captarla el sensor. En este caso no se termina tampoco de ver del todo bien por culpa de los colores, pero sí que vemos en el de 4500, que son colores más azulados verdosos, que si lo contrastamos sobre todo con la dotación de 1500, ya tenemos unos colores anaranjados, que corresponden, como digo, a los valores que tenemos en pantalla. Y nada, para finalizar, únicamente destacar que, por un lado, respecto al riego deficitario en olivo, en situaciones de limitación de recursos, ya sea por precio o por disponibilidad, es posible aplicar restricciones puntuales y controladas de riego, que lo que hacen es, por un lado, limitar el crecimiento de la plantación, cosa que puede ser muy interesante porque nos van a favorecer reducir los costes, por ejemplo, de poda, incluso pueden lograr ampliar el periodo de uso de nuestro cultivo y también nos permiten mantener niveles productivos adecuados. Y respecto al uso de la teledetección, hemos podido ver, al menos en este cultivo, en esta parcela, que puede ser una herramienta muy útil para la gestión del agua de riego, sobre todo al evaluar esas pautas de manejo que estamos aplicando, las dotaciones, y también para seguir la evolución de los cultivos. Mediante termografía, en este caso índices de vegetación en DVI, podemos detectar el estrés hídrico de los cultivos y determinar las causas que lo producen. Aunque en este caso no se ha estudiado esto, pero sí que en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de verificarlo, también la de teledetección se plantea como una herramienta muy útil para detectar errores en el funcionamiento de subunidades, ya sean fugas o obturaciones. Inconveniente que quizá le vemos, porque es una tecnología que todavía no se encuentra completamente validada a nivel comercial, pero yo creo que personalmente va por buen camino. Y con esto yo ya he acabado, soy un poquito más breve ya que he sido la última,